porque me ha pasado que como se actualizó Zoom y no tengo mi monitor, sí, sí están viendo, no tengo mi monitor, el otro, no, sí están viendo, ¿verdad? La presentación, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos pues, ¿qué es la apologética? Vamos de la definición, que esas algunos ya han tenido o han leído algún libro, pero vamos desde lo básico. ¿Qué es la apologética? Bueno, la palabra apologética viene del griego que es apologéticos, y con ella se designa la disciplina que tiene que ver con la defensa de la fe o de un cuerpo de doctrinas. Aunque la palabra apologética o apología no se usó originalmente en un contexto cristiano, sino en un contexto no cristiano. De hecho, esta palabra se usó cuando aquel filósofo llamado Sócrates iba a defender lo que creía y pensaba. Entonces, la idea es que comunicar una apología significaba dar una explicación para responder y refutar acusaciones. Ustedes se acuerdan que Sócrates en algún momento lo acusaron por la filosofía que tenía en aquel momento, y de hecho a tal grado que terminó siendo asesinado, ¿verdad? Se tomó ese líquido para que quedara todo muerto, pero en ese proceso, cuando uno de sus alumnos defiende lo de Sócrates, dicen que hizo una apología, esa es la idea, una defensa de lo que creía y pensaba. Más adelante, conforme va pasando el tiempo, como el cristianismo creció en un contexto grecorromano y al mismo tiempo judío, o sea, es interesante que cuando vemos el pensamiento del Nuevo Testamento, había un pensamiento judío, porque la herencia judía estaba presente, había un pensamiento griego, ¿verdad? No tenía mucho tiempo que el helenismo estaba en ese proceso, con Alejandro Magno y posteriormente con sus vasallos, y cuando cae el imperio de Grecia, Roma los conquista, pero alguien dijo por ahí, políticamente era de Roma, pero intelectualmente era de Grecia. O sea, es interesante porque el idioma que hablaban para comunicarse todos, ¿cuál era? El griego, que es la materia que estudiamos ya durante casi 8 meses. Entonces, es interesante porque aunque los romanos conquistaban políticamente, en el pensamiento seguía gobernando el pensamiento griego. Entonces, tanto es que el idioma todavía seguía gobernando. Entonces, esa influencia también lo vemos plasmada en los pensamientos del Nuevo Testamento. Por eso es que toman palabras de ese contexto también griego. Pero antes de comenzar y entrar en tema de materia, todo lo que tiene que ver con eso, me encanta mucho esta imagen porque mi papá es fan de, o era fan porque este hombre ya murió, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién es este personaje que está ahí en la imagen? No tienen puntos extra, Bruce pero a ver Lee. si es. ¿Quién es? Bruce Lee. Bruce Bruce Lee. Lee. Bruce Lee. Muy bien. ¿Qué es la característica de las películas Es de el Bruce primo, Lee? Primo Peleas, de brócoli. ¿verdad? Lucha, puro gritar, ¿no? Y todo. Y ¿saben qué pienso, Defensa. hermanos? Que a veces los cristianos nos creemos los cristianos Bruce Lee, porque nada más vemos algo en Facebook, eso es del diablo, no está bien, y queremos comentar, fíjate, o sea, no es el momento, no es el lugar, nos exponemos. A veces, el Eduardo de hace algunos años veía algo mal de alguien de sus amigos en Facebook, y aparte de después de bloquearlo, le escribía, no, eso no está en la Biblia, ahí está correcto, en la Biblia. Nos creemos los Bruce Lee, y esa no es la idea de la apologética, creernos los Bruce Lee defensores de la Biblia y de Dios, y nos creemos como los fariseos, ¿verdad? Nos rasgamos las vestiduras porque eso está mal. No creo que debería ser así. Así que para eso nosotros tenemos que tener, en primer lugar, una definición sobre qué es la apologética, que a mí me gustó mucho. Es del hermano Sugel Michelén y en algún momento no recuerdo ahora dónde lo escuché, pero me gustó mucho para esta materia. Él dice que la definición de apologética de una manera más simple, porque usted puede ir a varios libros, al final le voy a dar una bibliografía amplia sobre los libros de apologética para continuar el aprendizaje, porque en 7 semanas no podemos ver todo, pero de todas las definiciones, la que me pareció un poco más práctica fue esta. Y esta es la que vamos a tomar a lo largo de todo el curso. Así que cuando lleguemos a la semana 7, le vuelvo a volver a preguntar, cada inicio de sesión le voy a preguntar, ¿cuál es la definición que dimos de apologética? Y si la tiene que saber. Esa va a ser su entrada a clase, si no lo vamos a desconectar, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cómo era antes, cuando llegaban los maestros, decía, tu entrada a clase era que te aprendieras las fórmulas? No recuerdo si sus maestros eran así, pero yo tenía un maestro de matemáticas que decía, si no te sabías la fórmula de la siguiente clase, no entrabas a mi clase. Y literal, no entrabas, ahí te dejaba fuera. Bueno, había que aprenderlo. Bueno, si fuéramos así, ¿verdad? De estrictos. Por eso ahora la generación de cristal, ¿verdad? Con cualquier cosa se siente. Pero bueno, en una forma muy simple, la apología es saber lo que creemos, por qué lo creemos
y cómo comunicarlo de una manera eficaz. Y lo puso con colores distintos. Entonces, no enciendan su micro, pero repitan después de mí. ¿Qué es la apologética entonces? Saber Saber lo que lo que creemos, creemos, por qué lo creemos por qué lo creemos. y cómo comunicarlo de una manera eficaz. Sencillo. Saber lo que creo. ¿Por qué creo que la resurrección es real? Ah, porque ahí en la Biblia lo dice, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué creemos? ¿Hay evidencia histórica, científica sobre la creación? Saber lo que creemos. ¿Por qué creo lo que creo? Y finalmente, cómo comunicarlo de una manera eficaz, sin ser los Bruce Lee, ¿verdad? Agarrando mis chacos, agarrando a golpe a medio mundo, diciendo que se van al infierno, que son del diablo y todas esas cosas. Hacerlo de una manera como la Biblia nos va a decir, como lo veremos a continuación en el texto que estaremos analizando. Entonces, de nuevo, saber lo que creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo de una manera eficaz. Esa es la apologética. Primero tengo que estar convencido yo porque creo lo que creo, ¿verdad? Porque creo en la resurrección, porque creo que Jesús es Dios, porque creo en un creador como nuestro Dios, porque creo en el Espíritu Santo como creo. ¿Y qué creo de eso? Porque hay gente que puede ser como aquel video que dicen, es que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Y dónde lo dice? No sé, pero ahí lo dice. No. Saber lo que creo, por qué lo creo y comunicarlo de una manera eficaz. Pero cuando vamos a la Biblia, si quieren vayan junto conmigo a Primera de Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro escribe una de sus cartas muy interesantes. La carta de Primera de Pedro fue escrita en un momento difícil, fue escrita a las tribus, dice que están siendo esparcidas, Capadocia, Bitinia, en diferentes lugares. Y el apóstol Pedro escribe esta carta también con un aire interesante, porque podemos entender que la apologética se lleva a cabo en un contexto de hostilidad o de cuestionamiento. Alguien que me ayude a leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, y luego otra persona el 8 y el 9, para que ustedes también se incluyan y participen. Adelante, que ya tenga el 3:13 versículo o 13. 3:13. Primera de Pedro 3:13 primero. ¿Qué dice? ¿Y quién es aquel que os podría hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es el que nos puede hacer daño? Porque al final, la apologética o defender nuestra fe es en un contexto de hostilidad. Quizás ustedes no lo experimentan, hermanos. Hace unos días en mis redes sociales compartí o estuve compartiendo dos publicaciones y les ruego que tengan en sus oraciones. En Huejutla, que hace poco estuve por allá, bueno, ahí hice escala y de ahí me fui al seminario de las Huastecas. En Huejutla, en la parte de Hidalgo, en la parte norte, creo que es de Hidalgo, hermanos creyentes están siendo expulsados de sus lugares de origen. Y la razón es porque son creyentes, porque son cristianos y las comunidades católicas les han prohibido estar ahí, les han quemado sus casas, les han quemado sus cultivos, no les permiten los apoyos que llegan para los demás. Es complejo el asunto, así que se tuvieron que ir a la presidencia municipal. Cuando me refiero a eso son las comunidades, entonces bajaron a la cabecera municipal y están ahí. Y es padre porque en cierto sentido, lo que voy a decir, ¿verdad? No es padre que estén lejos de casa, que los demás creyentes de otras iglesias los han apoyado con alimento, con comida, les han apoyado también con despensas, etcétera, y aparecen allí en Facebook si usted lo quiere investigar. Todo el proceso que están viviendo es complejo el asunto, ¿verdad? Como los hermanos del libro de Apocalipsis estaban atravesando momentos difíciles, de persecución a causa del emperador Domiciano, y a pesar de eso permanecían firmes. Y la idea y la tesis de Apocalipsis es, aunque te corten la cabeza, permanece fiel a Cristo, no adores a la bestia, el emperador es la bestia, representa a la bestia, quien pide la oración. ¿Quién merece nuestra única oración? Cristo. Pero a pesar de ese contexto de hostilidad, y no me quiero ir tan lejos, en México experimentamos eso. Huejutla, Chiapas es uno de los lugares donde muchos tienen que salir de sus comunidades por causa de su fe. Hace algún tiempo fui a visitar a mi bisabuelo, todavía en vida, creo que fue hace 2, 3 años, y en una parte de rumbo a donde iba a ir, en un lugar que se llama Simojovel, el lugar del ámbar, como a 10 minutos hay un lugar que se llama El Bosque, hay un letrero que dice, se prohíbe la entrada a cualquier iglesia de cualquier denominación que no sea católica. Si hace caso omiso de este letrero, tendrá
1 semana de cárcel y 10,000 pesos de multa. Es complicado porque tienes que llegar y predicar el evangelio. Es difícil. Bendito sea el Señor que los contextos donde ustedes están no hay eso. Pero no vayamos tan lejos. Tenemos algún familiar que no es creyente, ¿verdad? Y de repente dice, ay, tú crees en Cristo y nos atacan. O sea, lo que el apóstol Pedro dice es que defender nuestra fe muchas veces va a ser en un contexto así, de hostilidad o de cuestionamiento. Ahora que nuestro bebé se empezó a enfermar, pues todo un proceso, ¿verdad? Y claro, uno se desespera y está todo ese proceso y bueno, en medio de todas las cuestiones científicas hay varias explicaciones no científicas, ¿no? Como tiene esto, ¿no? Porque pasó esto, porque alguien le vio y le echó más de ojo, ¿no? Y acá en Chiapas se acostumbra a ponerle su cadenita de ámbar. Entonces, como no le pusimos cadenita de ámbar a mi hijito, le hicieron mal de ojo, ¿no? Pero al final sabemos hoy, por el diagnóstico que le dio el especialista, es que tiene un problema de una infección que la traía desde el vientre. Entonces, fue ese el proceso que se ha complicado, ¿verdad? Y no fue porque alguien lo vio, ¿verdad? Y estaba bien chulo, mi hijito, bien bonito, y le hizo mal de ojo. Entonces, alguien puede cuestionarte. Y lo pongo como ejemplo, puede ser chistoso hasta cierto sentido, pero así es. Defender lo que creemos, saber que es un Dios poderoso, un Dios que gobierna todo, un Dios que controla todo lo que sucede, en un contexto como es México, en un contexto lleno de cuestiones como esto que le pasan el huevo y todas estas cuestiones, es difícil defender lo que creemos y por qué lo creemos. Y a veces es complejo. Y el apóstol Pedro lo dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Eso se conoce como preguntas retóricas. Se responde automáticamente. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. O sea, Pedro dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Nadie, si vosotros seguís el bien. O sea, el cuestionamiento del apóstol Pedro es que el apologético, defender lo que creemos, nuestras convicciones, creemos en un Dios poderoso, un Dios sustentador, un Dios que provee todo. Defender esas convicciones en un mundo como México, lleno de un montón de cosas, es difícil porque estamos en un contexto de hostilidad y cuestionamiento. Versículo 8 y 9, si me ayuda a leer, por favor, ¿qué dice de primera de Pedro 3, 8 y 9? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En ese pasaje donde estamos y donde llegaremos, donde surge la palabra apologética o apología, que estaremos estudiando un momento más, empieza el apóstol Pedro dando últimas instrucciones y dice, finalmente, sed, y sabemos que ya por el griego es un imperativo, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y eso nos lleva a un segundo cuestionamiento, hermanos. Oraba una niña y decía, Señor, haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan amables. ¿Saben que a veces los creyentes, en nuestro afán por defender el cristianismo, somos ofensivos, golpeamos con nuestro tono de voz? No, no, es que esto está mal, no, 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 es que la Biblia dice, mira, y tengo que reconocer, hermanos, que el Eduardo de hace algunos años era así, era un fariseo, que cuando escuchaba como a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando, y ahorita hablaremos un poquito de eso, si nos da tiempo, si no en la próxima sesión, cuando el Señor Jesús se presentaba a defender lo que creía que es el Hijo de Dios, pues muchas veces lo atacaron, ¿se acuerdan? Es interesante y a mí me llama la atención. Los fariseos y los saduceos no se llevaban, o sea, se odiaban a morir, porque unos creían en la ley y otros nada más en los profetas. De hecho, cuando Jesús les respondía con la palabra, el Antiguo Testamento, si eran los saduceos, era con la Torá, y si eran los fariseos, con los profetas, porque ellos tenían diferentes pensamientos. Entonces, hay una ocasión donde los dos se juntan para matar a Jesús. Querían matarlo, imagínense. O sea, ellos están pensando en defender a Dios de la herejía de este maestro llamado Jesús, el Nazareno, y están pensando en matarlo. ¿Ven la doble moral? O sea, yo defiendo a Cristo, pero atacando.
eso está mal y la ira de Dios va a caer. Yo he visto en redes sociales, hermano, yo los he visto, yo lo era antes, o inclusive platicando, y por eso me llama la atención lo que dice esta niña, ¿verdad? Señor, haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan amables. Por eso dice el apóstol Pedro, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Cuando la gente nos ataca, ¿verdad? Por ser cristianos, también queremos devolver mal por mal. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Eso, heredar bendición, ¿no les recuerda algo del Antiguo Testamento? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Pedro está recordando la promesa hecha a Dios a través de Abraham, que a través de nosotros iban a conocer quién es Dios. Pero saben, en ese afán de defender la fe, a veces somos agresivos. Y somos los sabelotodos, los Bruce Lee del cristianismo, ¿verdad? Vienen los testigos, ay, vinieron, te lo voy a defender, le voy a decir que está re mal. Fíjate, no. Hace poquito pasó un testigo de Jehová a la casa de ustedes en Mecatlán, y sí, en nuestra plática llegó un momento donde tuve que contradecirle algunas enseñanzas. Al final lo terminé invitando a la casa, que pasara, que uno de estos días nos tomamos una coca y platicáramos, porque tenemos que ser amigables. No podemos ser los Bruce Lee del cristianismo, defendiendo a Dios, etc. Esa es una primera pauta que quiero comentar, que hablaremos sobre este tema de apologética. Número 2, la apologética está íntimamente relacionada con nuestra lealtad a Cristo. Alguien que me ayude a buscar los demás pasajes, yo leeré el versículo 14 de Primera de Pedro, pero los demás, Mateo 5:10, alguien que me ayude a buscar, y Juan 15:18 al 9. En lo que buscan algunos de ustedes, déjenme leerles el versículo 14 de Primera de Pedro. Dice, por tanto, dice más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La apologética está íntimamente relacionada con nuestra lealtad a Cristo. Bueno, para llevar la fiesta en paz, pues si la gente cree que se deben de casar dos hombres, pues mejor me callo, no digo nada. No, tenemos que ser leales a Cristo. Si yo en mi trabajo veo algo que no está bien, pues no pasa nada. No, espérate, te tengo que decir, tengo que defender lo que creo, lo que dice. ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? ¿Y cómo lo puedo comunicar de una manera eficaz? Cuando egresé del seminario, regresé a mi estado de origen y estuve sirviendo 2 años y medio más o menos en una misión, es decir, estaban iniciando una iglesia en una comunidad. Mi iglesia me envió y pues o me ofrendaban o me apoyaban económicamente con 1,000 pesos al mes. O sea, pues está bien, era soltero, no tenía niños ni nada, ¿verdad? Hoy eso no nos alcanzaría, ¿verdad? Pero en ese entonces me ofrendaban 1,000 pesos y aún así no me alcanzaba. Bueno, ya estábamos, amamos al Señor y no estamos por el tema del dinero. Pero recuerdo que en ese proceso, pues obviamente, pues el tema económico era un factor importante. Así que en una ocasión, mi tío político, el esposo de mi tía, la hermana de mi mamá, está en ese tema de construyendo el futuro. Entonces él me dijo, mi otro hermano me dice, oye, y si le dice a tío que te meta, mira, él lo que está haciendo es lo siguiente, das tus papeles, te meten, etcétera, y no vayas. Nada más le tienes que dar el 30%, o sea, creo que en ese entonces eran como 3,000, ahora ya les pagan 7,000, eran como 3,000, 4,000, no recuerdo cuánto. Entonces, de los 3,000, él se queda con 1,000 y te quedas con 2,000. Entonces dije, pues 1,000 más 2,000 ya son 3, ya salen para las cocas y los chetos, ¿no? Pero no, era robar y era mentir. Y sí, pues, la tentación es difícil, ¿verdad? Pero es nuestra lealtad a Cristo. Defender lo que creemos, por qué lo creemos, es lealtad. Y nuestra lealtad la merece Cristo. Entonces, eso es apologética. El que usted se quede callado no está siendo leal a Cristo. Ahora, no necesariamente solamente hablándolo, sino viviéndolo. Eso tiene que ver con nuestra lealtad de Cristo. Pasársela alto, no pagar ciertas cosas, ¿verdad? Ahora con el bebé, pues hemos sido tentados, no crea que no, pues vamos a poner un clima porque nuestro bebé ahora, pues el patrón le decimos, porque pues ahora todo es para él, el patrón pues tiene que estar en clima porque el calor de allá de Morelos está intenso, así que le vamos a comprar un clima, ¿verdad? Yo tuve que esperar 20 y tantos años para viajar en avión y él antes del año ya va a viajar en avión, pero bueno, así las cosas con los hijos, ¿verdad? Entonces, pues la luz va a venir cara, así que pues le podemos poner trampita, ¿no? No pasa nada, Dios conoce nuestras necesidades y pues le ponemos trampa y no pagamos luz.
pero es mentir y es robar. Eso es apologética, lealtad a Cristo. Y el texto es interesante porque dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino, ¿qué dice? Santificad, un imperativo, a Dios el Señor. No dice con tus palabras, ojo, ¿no? Con tu defensa, dice en vuestros corazones. Y de esa forma estaremos defendiendo lo que creemos. Ahora sí, los otros textos, alguien que me ayude, por favor, ¿quién ya tiene Mateo 5:10? Pueden encender su micro y compartir. Amén, amén, hermano. Adelante. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Exacto. Como que Pedro está pensando en el sermón del monte, ¿no? Dice, bienaventurado. Y de nuevo dice él también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurado. Usa la misma palabra, macarios. Bienaventurado. Juan 15, 18 y 19, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo, hermano. Adelante. Dice el 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que la realidad, hermanos, es que vivimos en un lugar o en un mundo donde el mundo nos va a aborrecer por lo que creemos y cómo lo vivimos. Porque no somos personas intachables, porque así deberíamos ser, personas intachables, ¿verdad? Personas que no permitimos robar, mentir, agarrar diablitos, ¿verdad? De saltarse las reglas. El mundo nos va a ver feo, porque el dicho mexicano es, el que no tranza, no avanza. Y a veces nos vemos tentados a poder transar para poder avanzar. Pero el texto dice de Juan y de Mateo, sobre todo el de Juan, si los aborrecen, dice Jesús, es normal, es lógico, porque a mí me aborrecieron. Si el mundo no los aborrece es porque hay algo mal. Así que si usted está simpatizando con el mundo, hay algo mal ahí, ¿no? Si el mundo no lo aborrece, o sea que la realidad es que el mundo sí o sí nos tiene que aborrecer, porque vamos contra cultura. O sea, vamos en contra de lo que la gente cree. No creemos en el mal de ojo, no creemos en que si entra una mujer en su periodo de menstruación le va a pasar algo al chamaquito, porque de verdad hay gente que piensa eso, no puede agarrar al recién nacido. O sea, ir en contra de eso, la gente nos va a ver mal. Pero Jesús dice, es normal, el mundo nos va a aborrecer. Entonces, número 2, que acabamos de decir, que la apologética está íntimamente relacionada con ¿qué? Nuestra lealtad a Cristo. Tenemos que ser leales a Cristo. Así que defender nuestra fe no es si quiero, no es si puedo, lo tengo que hacer. Ya sea a través de argumentos, que eso es lo que aprenderemos en la clase, pero también, como dice el apóstol Pedro, santificar a Dios en vuestros corazones, o sea, vivir eso, ¿verdad? Y tercero y último, la verdadera apologética es valiente. Se necesita valentía. Los valientes arrebatan el reino, dice Jesús. Aquí no hay miedosos. No sean miedosos. Pero ser valiente no significa ser tosco, sino amable. Versículo 15 y 16, miren qué dice. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. La palabra que aparece ahí en griego defensa es apología. Pero aquí viene la clave. Con mansedumbre y reverencia. La palabra reverencia en griego es justamente lo que va a decir adelante. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa palabra reverencia en griego tiene que ver con considerar a los demás superiores, como de un esclavo a un amo. ¿Recuerdan cómo era la idea antes? No llegaba el esclavo y decía, así mi amito, y se agachaba. El mexicano es duro de agachar. Así era el pueblo de Israel, duro de servir, dice, ¿verdad? Y bueno, la apologética puede darnos, o podemos caer en la tentación de los fariseos y defender lo que creemos, siendo valientes, que yo soy valiente, estoy defendiendo, ¿verdad? Porque esos se están casando entre hombres y mujeres, son del diablo, se van a ir al infierno y les va a caer el fuego del cielo, pues, así como a Sodoma y Gomorra. Fíjate, valiente y amable. Muchos de la comunidad LGBT son homosexuales porque carecieron de una imagen paterna. Su papá no los abrazó. Hay todo un proceso detrás de eso. Y tendríamos que verlos con ojos de amor. Claro, si ellos no se corrigen, por supuesto les va a caer el fuego del cielo, al igual que tú y yo.
éramos iguales que ellos. O sea, no diferente. No, hermano, como Dios me libre. Si a mí no me gustan los hombres ni a mí las mujeres, sí, espérate, pero no tiene que ver con diferencia de pecado. La desobediencia a Dios es igual. Y tú también lo desobedeces. Por eso la apologética debe ser valiente, pero amable. O sea, claro, a mí me gusta ir decirle todas sus verdades, que se les va a caer fuego del cielo y decirles, no entran en el reino de los cielos, que se echan con varón y todo y gritarles. No, eh, cuando era estudiante, creo que estaba en mi segundo año, en esa ocasión yo viajaba en los autobuses que son económicos ahí de Ciudad de México, ahí por la Merced. Y si alguna vez ha ido al Zócalo, usted sabrá, ahora ya no sé, ya no los he visto tanto, pero ahí en el Zócalo, casi en la parte izquierda, creo que es la calle Moneda, si no me equivoco, y después se convierte en Zapata y llegas a Circunvalación. En Moneda, en esa parte de la esquina de la catedral, antes se ponen unos hermanos, no sé de qué denominación, ponían su bocina y empezaban. Y en aquella ocasión estábamos lustrando. En Chiapas decimos bolear, no sé, creo que es lustrar también, ¿verdad? Lustrando los zapatos. Y el que estaba lustrando los zapatos dijo algo que me llamó la atención. Dice, ellos tienen sus redes rotas, porque en vez de tomar pescados, dejan que se vayan. Y me llamó la atención, dije, ahora recordando unos años después, recuerdo más o menos lo que estaba predicando y decía, pasaba una muchacha con pantalón y decía, tú que vas con pantalón, eso es del diablo, las mujeres no deben usar, porque en Éxodo capítulo, y empezaba, las mujeres no deben usar ropa de varón y que no sé qué, debe ser valiente. Sí, se necesita valentía para confrontar el pecado, pero amable. Y es lo que el apóstol Pedro dice acá, sino santificar a Dios el Señor de vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar apología, defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si usted y yo llegamos a conocer lo que sabemos ahora de Cristo, es como el apóstol Pablo dice en Efesios, ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Mientras que la diferencia entre nosotros es que los otros, su visión sobre quién es Dios, el cristianismo está cegada. Satanás ha cegado el entendimiento de ellos. Pero cuando el mensaje del evangelio se ilumine, también vendrán al arrepentimiento como nosotros. Es lo único que nos diferencia. Pero también estábamos ciegos. Bueno, ciegos, ¿verdad? Bueno, algunos más que otros, pero esa es la idea. Entonces, recapitulando antes de irnos a los 5 minutitos de receso, la apologética se lleva a cabo ¿en qué? En un contexto de hostilidad y de cuestionamiento. La gente va a cuestionar lo que creemos. ¿Y por qué crees esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué? Porque creo en Dios. Número 2, la apologética está íntimamente relacionada con nuestra lealtad. Tenemos que ser leales a Cristo, defender lo que creemos, porque lo creemos, y comunicarlo de una manera eficaz. Y número 3, la verdadera apologética de cómo es valiente. Esta valentía, no cualquiera tiene la valentía para confrontar el pecado, pero es amable. Yo sé, hermanos, ¿recuerdan aquel pasaje de la mujer encontrada en adulterio? Dice por ahí un meme, ¿cómo me gustaría estar libre de pecado para lanzar la primera piedra? Pero no lo estoy. Así que cada vez que quiero agarrar mis bonche de piedra en contra de mis alumnos de griego, me acuerdo que también fue alumno y que también a veces me equivocaba. Y en ese momento dejo mis piedras y regreso a Cristo. Entonces, de la igual manera la apologética, ¿sí? Uno lo ve tan claro y dice, ¿cómo no pueden darse cuenta que Dios existe, la creación? Hay un montón, de verdad se necesita estar tan ciego, sí, pero los ojos de su entendimiento tienen que ser iluminados. Hay que ser valiente, pero amigable, ¿vale? No somos los Bruce Lee, aunque a veces queremos ser los Bruce Lee de la apologética. Preguntas, comentarios antes del receso. La idea es que usted participe también. No solamente debe tener su cámara encendida. Está bien, tiene su cámara encendida y tiene su punto ahí, pero ¿de qué sirve tener su cámara encendida si no participa? Es como si le estuviera hablando por las imágenes, a puro GIF, ¿verdad? Entonces, preguntas, comentarios, confesiones de pecados, frustraciones. Sí, hermano Joctán, adelante, lo escuchamos. Hermano, Gracias. Creo compañero que Águila, adelante. sí. Creo que dio puntos importantes que al menos he visto en muchas personas, que excusándonos, y me incluyo, en el punto de querer hacer
eso que decías, ¿no? Confrontar o defender. Creo que somos bastante ofensivos, ¿no? Y digo, me incluyo porque hay cosas en las que, por ejemplo, para nosotros es muy obvio este tema que usted decía de, pues, el mal de ojo, o el tema aquí, yo vivo en un pueblo, iba a decir. Pues sí, todavía es un pueblo porque al final son muy idólatras en la parte de que festejan a los santos y los pasean por las calles y la gente es muy apasionada en esas cosas, pero al final el tono que a veces yo utilizo pues, con mis hijos o con mi esposa o con los mismos, a veces algunos hermanos, es justo eso, o sea, tratando de excusarme en el hecho de que mira, ya los andan paseando, los sacaron a orear, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios, que ahora me doy cuenta que en efecto, pues no son correctos, ¿no? Al final son ofensivos y que lejos de edificar a las personas, pues pueden llegar a generar en ellos justo una mala perspectiva, ¿no? De uno como cristiano. Entonces, creo que al menos en lo personal eso es algo que impacta y me excusaba, ¿no? Con el hecho de decir, bueno, pero pues es que es la defensa para abrirles los ojos, pero creo que hay formas y creo que el versículo de Pedro es el ideal, no hay que ser empáticos y amigables en el momento de la defensa, ¿no? Entonces, creo que salí impactado ahí, bien raspado. Está bien, no concuerdo con él, gracias por compartir, hermano, hacer catarsis con nosotros, pero dice el hermano John MacArthur, no comparto todo lo que el hermano John MacArthur dice, ¿verdad? Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero es medio fundamentalista en algunas cosas, pero él dice una frase, no recuerdo ahora en qué libro, creo es en el 12 hombres comunes y corrientes, sobre los discípulos, hablando sobre los hijos, los Boanerges, los discípulos del trueno, ¿se acuerdan? Los hijos del trueno, los hermanitos Jacobo y Juan, esos explotaban, eran chispa, ¿verdad? Yo a veces pienso que también soy como ellos. En una ocasión iban a pasar por Samaria, ¿se acuerdan? Y algo sucedió en el camino y dicen, maestro, si quieres, oramos para que caiga fuego del cielo. ¿Se imaginan el atrevimiento de ellos de compararse, primero con Elías, y segundo, para usar el poder de Dios a su conveniencia? Porque pues no se llevaban con los samaritanos, eran sus primos hermanos, pero pues no se trataban tan bien. Entonces, lo más fácil es, ojalá que haya fuego del cielo. Tanto es que el apodo que les quedó es los Boanerges, ¿verdad? Los hijos del trueno. Y pensando justamente en eso, nuestra apologética a veces se convierte en eso. Usar el poder de Dios, es decir, su palabra y lo que sabemos a nuestra conveniencia. Es complicado porque es difícil que se pueda desarraigar de nosotros esa forma de defender la verdad, pero pues bueno, a lo largo del curso procuraremos aprender justamente de eso. Y pensando en los samaritanos, vean la diferencia. Mientras que los Boanerges quieren que caiga fuego del cielo, Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana. ¿Se acuerdan del capítulo 4 de Juan? La mujer samaritana viene media groserilla, la verdad, o sea, es media tosca la conversación. Jesús se acerca a ella y le dice que le dé de beber agua. Y la mujer luego reacciona como lo que vemos en Primera de Pedro, en un contexto de hostilidad. Le dice, tú siendo judío me pides a mí. No creo que se lo dijo así como lo leemos, ¿verdad? Así se escucha bien bonito la historia, ¿no? Yo creo que le dijo, la expresión fue algo fuerte de, tú siendo judío me pides a mí de beber agua. Y él dice, sí, o sea, si supieras quién te pide, le pedirías de esa agua de vida. Dice, ¿cómo tú? Y cada vez noten que la plática entre Jesús y la mujer samaritana, quien habla más es la mujer samaritana. Y a veces en nuestra apologética, nosotros somos los que queremos hablar más. Aprenderemos hoy algunos principios. Deja que hable los demás. Vas a aprender algunas cosas en ese proceso para saber dónde apuntalar bien. Hay cosas que quizás tiene mal enseñadas, pero si no le escuchas, el principio de Jesús fue que escuchó a la mujer. Tú ves la conversación con la mujer samaritana y la mujer samaritana es la que habla más. Tú me pides de agua. Luego le dice, ¿cómo vas a sacar si no tienes con qué sacarlo? Luego, cuando Jesús le dice, ve, llama a tu esposo, dice, no tengo marido. Y todo el proceso de la conversación es, ella habla más. Y ante esa hostilidad de la mujer, Jesús responde con amabilidad. Bien haríamos en aprender de Jesús a responder con amabilidad. O sea, la fue llevando tal grado que ella dijo, tú eres el maestro, tú eres profeta.
me dijiste todo lo que soy. Deja su cántaro, se va, y la dejar su cántaro es una señal de que ya no iba a regresar ahí, a esa vida. Se va y predica y habla acerca de ella. Al final, cuando entra Jesús a Samaria, ¿se acuerdan? La gente decía, ya no solamente creemos por lo que esta mujer dijo, pero ellos empezaron creyendo gracias a que Jesús tuvo una conversación con una mujer y no fue grosero. O sea, Jesús pudo llegar y dicho, esta mujer, 6 maridos, saber cómo es su vida pasada, no sé qué, el matrimonio es solamente con uno y esta mujer está en adulterio. Quizás sí, la mujer samaritana había vivido una vida de adulterio, porque para tener 6, a mí que me gusta el chisme, ya cuando esté en el cielo le preguntaré a esta mujer por qué tenía 6, ¿verdad? Y el que tenía dice que ni era su marido, ¿ah? O sea que la mujer vivía en adulterio. Jesús no le señala eso. O sea, noten, sí la confronta, pero fue amable. Por eso dice, y concluyo con esta frase, esta primera parte de la sesión para irnos al receso. El hermano John MacArthur dice en ese libro, una conversación que podemos llegar a tener, amor sin corrección, es solapar. Amor sin corrección solamente solapas. Ay, mijito, pobrecito. Y no le dices nada y dejas que haga lo que quiera. Al final ya se va a hacer un tremendo. Amor sin corrección es solapar. Pero corrección sin amor es brutalidad. Repito, amor sin corrección es solamente, ¿qué hacemos? Para no evitar, pues sí, te amo mucho y haz lo que quieras, etcétera. ¿Y qué hacemos al final del día? Nada más llegamos a, o como decimos en mi pueblo, a hacer unos alcahuetes. Permitimos. No somos leales a Cristo en defender lo que creemos, porque lo que creemos, etcétera. Pero la verdad, es decir, corrección sin amor, es brutalidad. Y hermanos, tengo que reconocer que muchas veces no he sido medio, he sido bastante brutal con algunas personas, incluyendo mi familia, incluyendo a veces mi esposa, porque hay que corregir cosas que yo no creo que está bien, ¿verdad? Pero soy medio brutal con lo que digo. La definición de apologética es saber lo que creemos, por qué lo queremos, y la última parte es importante, comunicarlo de una manera eficaz. ¿Sale? Muy bien, pues dolor de cabeza de mi clase. Listo. El texto que habíamos dicho hace un momento más, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué nos enseña ese texto? Número 1, lo que debemos hacer. Número 2, ante quién debemos hacerlo. Ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y tercero, ¿bajo qué condiciones? O sea, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que dar defensa? Con mansedumbre y reverencia. De hecho, ahí está un sermón o un estudio. ¿Qué debemos hacer? Santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. 1, 2, estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Ante quién lo debemos hacer? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Bajo qué condiciones? Con mansedumbre y reverencia. Lo que acabamos de decir hace un momento, ¿verdad? Repasando. No debe haber un desajuste o contradicción entre el mensaje que se proclama y el tono de la proclamación del mensajero. Ahí debería ir coma, ¿verdad? Debemos ser afables, generosos y amables. Si el evangelio va a causar dificultades, que la va a causar, pero si el evangelio va a causar dificultades, debe de ser por la naturaleza y el contenido del evangelio, no por la forma en que lo proclamamos. Creo que es una frase del hermano Sugel Michelin, no le puse el autor, pero de nuevo, el evangelio va a crear cosas en la gente, se va a sentir irritada, pero si se siente irritada debe ser por el mensaje, no por el mensajero. O sea, sí le va a caer gordo que debe de entender que formas de ver la vida, definitivamente, pero si lo va a hacer, a ver, creo que tengo fallas, micrófono, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Ya, va, gracias. Que aquí Se fue una vez nada más, pero sí, ya lo escuchamos bien. Ok, gracias, porque me aparecía acá que había cambiado. Muy bien, entonces, de nuevo, lo que platicábamos y lo que nos compartió el hermano Joctán, ¿no? La idea es que sí va a causar el evangelio, ¿verdad? Porque obviamente el hecho de decirles,
que lo que están haciendo es idolatría y que no está bien, va a causar en ellos algo porque la costumbre puede más, la tradición. Pero si va a causar eso en sus corazones, tiene que ser por el mensaje y no por la forma en que nosotros lo proclamamos. Porque a veces los cristianos caemos mal. Y si vamos a caer mal, que caigamos mal por el mensaje y no por la forma y por la actitud que tenemos nosotros cuando compartimos el mensaje del evangelio. Es difícil, pero ese es el desafío. La apologética en la Biblia, dice bíblica. La apologética cristiana no es una práctica novedosa, tampoco es antibíblica. Por el contrario, no solo responde a un modelo dado en el Nuevo Testamento, sino que además fue un mandato. El término apología, del cual deriva apologética, significa defensa, en el sentido de hacer una defensa legal o poner argumentos. En el Nuevo Testamento se le traduce como defensa, vindicación en los siguientes versículos. No lo vamos a ver todos por el tiempo, van a tener ustedes la presentación. En un momento más vamos a hablar de otra cosa. Leyes de la apologética, que a mi parecer creo que son muy importantes. 7 leyes de la apologética. Número 1, siempre comience presentando el evangelio. El fin de defender lo que creemos, porque lo que creemos es porque queremos llevar a la gente a que tenga un encuentro real y verdadero con Cristo. Si ese no es objetivo, entonces es el objetivo de los Boanerges, los hijos del trueno. Nada más crees que haya fuego del cielo. Y entonces usted está pensando en su orgullo, en que usted tiene la razón y tiene la verdad. Y entonces no es una apologética sana. Nada más está defendiendo lo que cree, pero lo que cree por su manera. Número 2, nunca utilice la apologética como una arma defensiva, así como Bruce Lee con sus chacos y todo lo que tiene que. Nunca utilice la apologética como una arma defensiva. Número 2, busque la raíz de los problemas. ¿Cómo buscamos la raíz de los problemas? Bueno, en muchas ocasiones en la conversación uno se da cuenta que hay un trasfondo, hay un problema y podemos ayudar corrigiendo ese problema, pero solamente lo haremos escuchando. El caso de la mujer samaritana en Jesús. Jesús escuchó a la mujer samaritana. Había un problema en el corazón de la mujer samaritana, pero no le dijo que era una adúltera, una desgraciada, que tenía un marido que ni era su marido, la exhibió públicamente en el Facebook, ni nada de eso. Más bien la escuchó, fue transformada por ese mensaje y al final, tanto es que fue y predicó acerca de Jesús, buscó la raíz de los problemas. Número 4, los obstáculos deben obviarse, no reforzarse. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos obstáculos que no permitan a la persona que vea la realidad del evangelio. Cuando hablamos de obviarse, es lo que sucede con la mujer samaritana. Salió a descubierto cuál era el problema principal de la mujer samaritana y hay que ayudar eso y no reforzar el problema. O sea, meter más problema con más problema. Porque dice el dicho que un clavo saca ¿qué? Otro clavo. Y esa no es la realidad. Inténtelo. Pegue un clavo y saque ese clavo con otro clavo. Es una falacia. No vamos a meter un clavo para sacar otro clavo. La idea es sacar ese clavo y cerrar la herida. Ese es el fin, con una persona homosexual, con una persona adicta, con una persona idólatra, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Número 5, debemos incorporar técnicas evangelizadoras. Vamos a aprender a lo largo del curso algunas técnicas también porque es el fin, llevar a la persona que conozca de Cristo, entienda realmente el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Siguiente, las relaciones son esenciales, y este es importante, aunque lo dejé casi al final, pero las relaciones son esenciales para una comunicación abierta. Jamás vas a poder corregir a alguien que apenas acabas de conocer. Es difícil. Te va en el periférico, alguien se mete y le pita, y le dice, Dios te bendiga. No, yo espero que eso significa, ¿va? Porque se metió. Oye, tú no sabes, lo acabas de conocer, te va a tomar a loco. Pero cuando ya conoces a una persona, tienes relación profunda, le invitas a comer a tu casa, llega un momento donde esa relación es tan profunda que puedes corregir algunas cosas. Es más fácil a alguien que acabas de conocer en la calle que lo corriges, ¿verdad? Es mejor. Y entonces la idea de la apologética, que la apologética eficiente se puede hacer en un contexto más de relaciones. ¿Cómo vamos a poder corregir a mi vecino, que es un idólatra? Si, por ejemplo, viene a mi casa, él es, de verdad, a veces yo he llegado a pensar que la gente no creyente es más buena onda que nosotros. La verdad, la neta. Mi vecino viene, celebró el 12 de diciembre,
y pensó en este vecino, que aunque es evangélico, pensó en regalarme unos tamalitos, porque fue el día de la Candelaria y le tocó traer los tamalitos. Entonces viene y me los regala, es bien buena onda, pero yo, porque eso es del diablo y está mal, y los tiro los tamalitos, y luego mi vecino ve mi basura y ve que estaban los tamales que me regaló. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Que el ídolo no es nada. Dice así que coman. ¿Se acuerdan cuando hablaban de los animales sacrificados? Porque en Corinto se acostumbraba que la carne que se vendía en el mercado anteriormente ya había sido sacrificada a ídolos. Entonces habían unos creyentes en Corinto que preguntaban a Pablo, Pablito, ¿está bien que comamos esa comida o está mal? Entonces estaban aquellos eran creo que de los amigos, la primera iglesia de los amigos de Corinto, y decían, no, es que eso no está mal, porque es del diablo, no hay que comer esa carne. Y había otros más buena onda que eran bautistas, decían, no, sí, pues comamos, no pasa nada, ¿verdad? Es cierto, relajo. Entonces al final Pablo les dice, a ver, si yo como carne y es un ídolo, no pasa nada, porque el ídolo no es nada. Así que si llegan y es buena onda su vecino y le invita, la próxima vez que usted tenga algo, invítele también. De nuevo, a veces llego a pensar que los no creyentes son todavía más buena onda que nosotros. Las relaciones son importantes. Para poder convencer a mi vecino, pues invítelo a su casa a comer, etc. Es fundamental. A ver un partido de fútbol, aunque le vaya a otro equipo. Finalmente, el autoanálisis es importante antes de que podamos ayudar a los demás. Este también es crucial. No puedo ayudar a alguien si yo no estoy convencido de lo que creo. Por eso, ¿cuál es la definición? Saber lo que creo. ¿Para qué? ¿Por qué lo creo? ¿Y cómo lo puedo comunicar? Primero tengo que saber por qué creo evidencia de que Cristo realmente murió en la cruz. Porque hay una teoría que dicen que no, que Jesús estaba medio muerto y cuando lo bajaron estaba inconsciente y entonces lo metieron en la tumba, llegaron sus discípulos y realmente Jesús nunca murió. O sea, en ese proceso nada más estaba medio muerto. No, es que si hay evidencias científicas de que hubo una muerte, un colapso, un shock, ¿cómo se llama? Un lo de la sangre cuando fue su un choque hipovolémico, es decir, donde la sangre, por eso se acuerdan cuando Jesús le entierran la lanza en su costado, ¿qué dice el texto bíblico que salió? Agua. Hubo todo un proceso, estaba muerto pues, o sea, no llevaron a un Jesús medio muerto, que es una de las teorías que hay, no porque yo debo de saber cuáles teorías hay, cuántas hay, por qué, por eso, primero el autoanálisis. O sea, no puedo ir a alguien, y eso pasa. Hoy que fuimos con el especialista, es pediatra, pero tiene una subespecialidad, o sea, estudió otros años más, que es pediatra neonatólogo, es decir, es especialista, es de niños, pero recién nacidos. Entonces, al final, estuvimos platicando, le compartimos todo lo que hemos pasado durante estos días de desvelo, de desesperación y de que no vemos mejoría en Joabcito, etcétera. Pues ya saben, en casa todos son médicos, ¿verdad? Y los primos, sobrinos, cuñados, todos son médicos, todos le saben. Y él nos dijo lo que nos llamó la atención. En México, todos opinamos aunque no sepamos. ¿Sí o no es así el mexicano? Aunque no sepa, opina. Está sentado en su casa viendo el partido de las poderosísimas Águilas contra el Pachuca y dice, ¿por qué metió a este? Mejor hubiera metido a este. ¿Por qué es tan fácil que estaba para meterlo? Nunca ha jugado fútbol como tal, fútbol profesional. Nunca ha dirigido un equipo y tenido la presión, pero sabe de todo. Vean los comentaristas. La mayoría son gente que nunca jugó fútbol y comenta de algo que ni siquiera sabe. Él nos ponía el ejemplo de estar en la carretera, se descompone el carro y alguien se estaciona, mexicano, y le dice, oiga, ¿qué tiene? No, sí, ha de ser esto, que no sé qué. Y no es. Luego pasa otro chofer, traidero, 40 y tantos años de experiencia, viene y dice, creo que es esto. Y al final viene el mecánico, le mueve un cablecito y funciona. ¿Por qué el mecánico pudo? Porque él sabe. Los otros dos, aunque tengan experiencia, no. Es que el mexicano es así, opina de todo, aunque no lo sepa. Nosotros sabemos de todo, de política, sabemos de todo. El mexicano es así, es pluricultural, o sea, sabe de todo y de nada a la vez. Entonces, este es importante. El autoanálisis es importante. No me voy a poner a defender lo que ni siquiera realmente yo estoy convencido, de verdad. O sea que no tengo ni evidencias. Por eso esta materia de apologética. Tener evidencias científicas, tanto de por qué la Biblia es la palabra de Dios, por qué el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pues, realmente existió un Jesús histórico. Hay evidencias históricas.
aparte de la Biblia, que realmente existió Jesús? ¿Cuáles son esas evidencias? Viene alguien y me dice, oye, sí, tú dices, pero en la Biblia, porque es tu libro, pero hay otro libro que diga que Jesús existió. Lo aprenderíamos cuando llevemos esa clase. Esa es la idea, ¿sale? Muy bien, y acá hay algunos pasajes, yo les mandaré la presentación y ustedes lo podrán leer ya con calma. Amados, dice Judas 1:3, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que contendáis. Esa es la idea, que podamos contender. De nuevo, nuestra definición. ¿Cuál es nuestra definición de apologética? Saber lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? Primero tengo que saberlo, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a defender lo que no sé? 2, ¿por qué lo creo? Y 3, ¿cómo comunicarlo de una manera eficaz? Hay algunas otras definiciones de apologética. Es hablar por Dios según lo que Dios ha revelado de sí mismo. Para Magran consiste en persuadir a la gente que el cristianismo tiene sentido. Para el hermano R.C. Sproul, que ya está en la presencia de Dios, es la tarea o ciencia que se ocupa primordialmente de proveer una defensa intelectual de las verdades afirmadas por la fe. Y finalmente, para el hermano Frame, es la disciplina que enseña a los cristianos cómo dar razón de su esperanza. Cualquiera de las definiciones tiene que ver justamente con eso. Finalmente, déjenme abrir mi pizarra. Permítame, no conecté en la tablet. Para terminar concluyendo, hablando un poquito de que la apologética no es algo que es de otro mundo, no es algo novedoso, lo vemos en la Biblia es evidencia. Vamos a ver solamente así muy rápidamente algunos episodios y con eso concluiremos la clase del día de hoy, el resto del tiempo que nos queda, 15 minutitos más, y los voy a dejar que descansen de mí, porque mañana nos volveremos a ver en griego, y el jueves otra vez, y el otro lunes. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Hermano, no sé. aprovechando de que Sí, hice pausa. En el punto 2 dijo, nunca utilices la apologética como un arma defensiva, como qué podría ser, porque decía que la apologética se lleva a cabo en un contexto de hostilidad. Entonces, es el segundo punto, como ¿a qué se refiere? El caso de los Boanerges, para mi conveniencia. Usar la apologética para mi conveniencia y para creer que yo soy el que sabe, etcétera, como un arma ofensiva, atacar a la gente. Los LGBT les va fuego del cielo, son del diablo, y los que se echan con varón no entrarán en el reino de los cielos, y atacar, que es una realidad. Pero el texto no solamente dice eso, dice Primera de Corintios, los fornicarios, los adúlteros, hasta ahí, amén. Pero dice, los mentirosos. Ya con eso nos cachó porque alguna vez hemos mentido. Los hipócritas, y empieza toda una lista, ¿verdad? Dice, sí, los primeros 3 daría ganas de agarrar corrector y borrarlo. Y luego el apóstol Pablo era interesante su forma de enseñar porque le echa sal a la herida. Y le dice a los hermanos de Corintios, y estos eran algunos de ustedes. O sí, eran algunos de nosotros. Orgullosos también, no entran al reino de los cielos. O sea, no nos separa nada. Al final, estamos igual o peor. Muy bien, entonces, vamos a ver algunas cosas y concluimos justamente con esta parte final. La apologética no es el evangelio en sí mismo, obviamente, ¿verdad? Pero como podemos decir, como acabamos de decir, puede preparar el terreno a lo que le llamamos la preevangelización para la predicación. Es una disciplina porque al final del día requiere constancia, no lo vamos a aprender noche a la mañana, y la idea es que con el curso aprendamos algunas técnicas, aprendamos algunos principios de cómo defender la fe. Esta palabra apología que aparece ahí en 1 de Pedro capítulo 3 puede traducirse muchas veces como defensa de la fe cristiana, obviamente, ¿no? Aunque en la Biblia no hay una teoría como tal concreta sobre la apología, sí podemos encontrar varios pasajes que nosotros encontramos, los que ya van a tener ahí. Por ejemplo, uno de ellos es Filipenses 1:7, que dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Si bien, aunque la apologética no es nueva, desde los primeros años del cristianismo lo encontramos, hay un proceso en los padres apostólicos, los que continúan después de los apóstoles se conocen como los padres apostólicos, tertulianos y varios que defendieron. Podemos encontrar que ya como una ciencia data más o menos del siglo XVIII, encontramos a grandes apologistas
y hasta el día de hoy encontramos a varios ahí en las redes sociales. Uno de ellos que al final es interesante, por ahí pueden leer sobre él, Ravi Zacarías, tiene varios libros de apologética. Dios lo usó de manera impresionante, pero cuando murió se descubrió que tenía toda una red de tema interesante de prostitución, y el tipo había abusado sexualmente de muchas hermanas de la iglesia y era un defensor de la fe. Y tiene libros profundamente tremendos sobre la apologética, pero esa doble moral es interesante. Muy bien. Entonces, ya como una ciencia bien estructurada hasta el siglo XVIII, pero siempre ha existido, y vamos a ver a lo largo, en un momento más, algunos pasajes que nos enseña acerca de ello. Después del siglo XVIII hubieron algunos que dijeron que no era necesario, entre ellos Karl Barth. Karl Barth fue un personaje que es un teólogo de la teología liberal. Quizás en la materia de teología del Nuevo Testamento lo hablaron, y si no, pues bueno, ahí les animo que lean un poquito sobre Karl Barth. Él tiene un montón de libros, la oración, etcétera. Es interesante su forma en la teología, pero él decía que no era necesario la apologética. Ya se empezó a hacer un poco más novedosa hasta hace algunos años. Veamos un momento más los grandes apologistas, es decir, los grandes defensores de la fe en el Nuevo Testamento. Si quisiéramos empezar con el primero, obviamente el primero de todos tendría que ser el Señor Jesús. El Señor Jesús fue por excelencia el mayor defensor de la fe. El primer ejemplo lo encontramos en Juan 8:41. Juan 8:41 en adelante, si quieren acompáñenme a ir con su Biblia. Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Lo atacaron en un contexto de hostilidad. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo. Y todo el pasaje, Jesús defiende que él es el Hijo de Dios. Hace una defensa, porque los fariseos no creían que él era el Hijo de Dios. Y Jesús defiende ese argumento a través de este pasaje. Entonces podemos encontrar que Jesús es el mayor defensor de la fe. Otro ejemplo lo encontramos en Juan 18:21. En este caso, Jesús va a presentar defensa a sus opositores con un sentido de mansedumbre. O sea, encontramos a un Jesús siendo manso. En vez de responderles a cocotazos, encontramos justamente una forma de cómo Jesús responde. Dice el texto: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que yo les he hablado. He aquí ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús había dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. O sea, Jesús hace una defensa. Recuerdan que llevan a Jesús ante Pilatos, ante Caifás, y él se defiende de una forma como el apóstol Pedro nos enseña, con mansedumbre. Entonces podemos encontrar ahí. El segundo ejemplo, otro de los grandes defensores de la fe en el Nuevo Testamento, pues obviamente va a ser el apóstol Pablo. Muchas de sus cartas, sobre todo en el libro de Hechos, encontramos varias ocasiones en el cual el apóstol Pablo defiende. Por ejemplo, en 2 Corintios 10, del 3 al 5, Pablo defiende su ministerio. ¿Se acuerdan? Los hermanos de Corinto no creían que Pablo realmente era apóstol. Y él defiende y empieza a decir algunos argumentos de por qué él realmente sí es un apóstol. Entonces hace una apologética. Y a partir de eso vamos a derivar dos cosas, y con eso concluimos la sesión del día de hoy. Pablo nos enseña que hay dos tipos de apologética: una apologética externa y una apologética interna. Esta última es la más difícil. La externa es, valga la redundancia, hacia afuera, fuera del contexto iglesia religioso. Gente que no conoce de Cristo y que hay que convencerles, llevarles al conocimiento de que existe Dios, el cristianismo es real, Jesús es verdadero, Jesucristo es suficiente. Hay que convencerlos de eso, hay que defender de eso, porque conforme ha pasado el tiempo, pues hay diferentes tipos de pensamiento. Ya no estamos en el postmodernismo, sino estamos en el postmodernismo, que enseñaba el racionalismo. Si realmente se puede comprobar con la mente que algo es real. Si no, no es real. Por eso la frase pienso, luego existe. O sea, si algo no se puede comprobar con la razón, entonces no existe en sí mismo. Y hay cosas de la fe cristiana que no se puede llevar a través de la razón, que Pablo en 1 Corintios dice: la razón es inútil. ¿Dónde está, oh sabio,
¿Dónde, oh sabio? O sea, la sabiduría de los hombres es nada comparada con la sabiduría de Dios. Entonces, esa es la externa. Pero la más compleja es la interna, esta, que es con los que están en la iglesia. Tienen ideas erróneas sobre quién es Dios, sobre cómo debe hacerse la iglesia, etc. Entonces, de eso